Excelente. Bueno, en el de la audición también, entonces dábamos un ejemplo del pequeñito que ya entró a preescolar y los papás nos habíamos dado cuenta que no escuchaba de un, de un oído. Entonces viene a terapia porque se lo recomendó la maestra, su maestra de preescolar, y tampoco la maestra se había dado cuenta que no escuchaba. Viene a terapia y nos damos cuenta de la audición. Entonces ahí dense cuenta que a lo mejor no tiene un retraso en el lenguaje. Obviamente el pequeñito le costaba mucho trabajo desenvolverse. Entonces ya estaba etiquetado al pequeñito que no quiere trabajar, que tiene mala actitud, que no termina sus trabajos, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta que no escucha bien el pequeñito, pues que se tiene que hacer, pues obviamente hay que empezar a hacer los estudios correspondientes para que tenga su aparatito de lenguaje y entonces el niño pues ya con su aparatito empezó a trabajar pues muchísimo mejor porque ya estaba entendiendo de lo que se le hablaba, las indicaciones, etcétera, etcétera. Entonces del otro oído tenía audición, afortunadamente, pero no la tenía al 100. Entonces, muchas veces no es que los niños ya tengan un diagnóstico, o sea, hay que ver todas estas posibilidades y la audición, pues bueno, no la tenemos que dejar atrás. Voy aquí, nos dice maduración cerebral, entonces es súper, súper importante la estimulación en los niños para que vayamos desarrollando pues esta maduración cerebral. Las influencias ambientales negativas, aquí ya no los dice, falta de estimulación lingüística, negligencia o abandono, pobreza extrema o bajo nivel socioeconómico, exposición prolongada a pantallas, TV, tablets, etc. Bilingüismo mal manejado, entonces hay padres que les quieren meter desde bebecitos un segundo idioma, entonces ahí no se recomienda hasta que ya empecemos a lograr un poquito el primer idioma, ya le podemos empezar con el segundo idioma. Entonces, influencias emocionales negativas, ambientes con alto estrés emocional, trastorno de apego, ajá, con la mamá. Entonces, también un niño que está sobreprotegido, pues es un niño que la mamá no lo deja desarrollarse porque la mamá le soluciona, o falta de vínculo seguro, o nos vamos del otro lado. Mamás que dejan a los niños todo el día. Ujú. Trauma psicológico, lo que ya dijimos, trastornos emocionales, ¿no? Mutismo selectivo, por ejemplo, aquí nos dice, influencias neurológicas negativas, trastorno del neurodesarrollo, que puede ser el autismo, trastorno específico del lenguaje, daño cerebral o lesiones neurológicas. Ahí en nuestra entrevista con los padres, pues aquí preguntamos, se cayó el pequeñito, tiene convulsión, tuvo convulsiones, ha tenido convulsiones, se cayó, se pegó en la cabeza, algo pasó, etcétera. Déficit auditivo no diagnosticado, retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual. ¿Sale? Entonces aquí nos dice en resumen tipo de influencia y ejemplos negativos, nuestra referencia, porque digo, aquí me apoyé con unos ejemplos, pero no es porque Lilian lo dijo, ¿verdad? Entonces, esto está sustentado. Y como su actividad, dice, realiza un cuadro comparativo de las influencias negativas, ¿sale? Entonces, aquí están influencias emocionales negativas, influencias neurológicas negativas y, ay, me falta uno, no son esas, influencias negativas, neurológicas negativas. De eso vamos a hacer un cuadro que nos dice comparativo, ¿sale? Bueno, me voy a pasar a otro tema, voy a dejar de compartir para irnos con el segundo. Denme un segundito para abrir nuestro siguiente tema. ¿Dudas, preguntas hasta aquí antes de abrir el otro, nuestro siguiente documento? Creo que no. Bueno, entonces ahorita estoy compartiendo diferencias entre lenguaje, habla y comunicación, ¿sale?
Entonces, este es el primer de su correo electrónico, este lo tienen, ¿sale? Entonces, hay que leerlo, lo voy a leer súper rápido. ¿Quién dice yo para apoyarme a leer lenguaje? Yo si quiere. Gracias, Cris. El lenguaje es la capacidad humana para poder expresar pensamientos, sentimientos e ideas a través de un sistema de signos. Este puede ser verbal, escrito, gestual, etcétera. Es una facultad cognitiva universal que tienen todos los seres humanos. Y ejemplo, el lenguaje oral, que es el lenguaje de señas, y el lenguaje escrito. Perfecto. Entonces, aquí me encanta que sean participativas, ¿sale? Habla, por favor, alguien más que nos apoye. Ya. Gracias, Julia. Dice, habla, es el uso individual y concreto del lenguaje, es decir, cómo cada persona utiliza el lenguaje para comunicarse, incluyendo su pronunciación, ritmo, entonación y estilo personal. Ejemplo, tu acento particular, las palabras que eliges, cómo estructuras tus frases. Claro, ahorita me voy con comunicación. ¿Cuál es la diferencia entonces? El habla, este, antes de que el niño pueda hablar, eh, entonces nosotros necesitamos, ahí entra la estimulación, el niño necesita aprender, o sea, necesita tener el habla. El habla va a ser todo este diccionario interno en el de donde el niño va a aprender las palabras, ¿sale? Entonces, el lenguaje ya va a ser cuando el niño ya pueda articular estas palabras. Entonces, imagínense si estamos diciendo que el niño tiene un pobre entorno ambiental, que no va a la escuela, que la mamá no le habla, la mamá no le enseña. A veces hay en la familia los rescatadores. Bueno, la mamá no tiene la intención de enseñarle, pero ¿qué creen? Está la abuelita que le ayuda, ¿no? Que la abuelita es la que le está hablando, la que le está enseñando. Y eso le ayuda muchísimo al niño porque lo rescató, ¿no? De una pobre estimulación. Entonces, si el niño no tiene un rescatador, por así decirlo, otros rescatadores son ustedes en la guardería, por ejemplo, porque a lo mejor no están los papás, pero ustedes rescatan a estos pequeñitos de enseñar todo esto, él habla. Entonces, un pobre ambiente donde no se le enseña al niño, obviamente, para articular las palabras, pues no va a poder. ¿Por qué? Porque no está aquí absorbiendo toda esta información. Una vez que el niño se siente preparado y absorbió toda esta información, el lenguaje pues se va a dar, va a empezar a articular palabras, pero si es pobre, lo vamos a nombrar, todo este diccionario, entonces al pequeño se le va a dificultar porque ha sido pobre el entorno, ¿sale? Y entonces aquí se va a dar la comunicación. Es el proceso de intercambio de información, o sea, lo que decíamos con los dispositivos. No hay una comunicación porque con los dispositivos no hay un proceso de intercambio de información. Entonces, fíjense aquí entonces que un niño que tiene sobreuso de interacción con dispositivos, pues va a tener una pobre comunicación porque su proceso de intercambio de información no la estamos desarrollando, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando encontramos a los papás, no, pues es que no quiere dejar los dispositivos. Uy, hace mucho berrinche para dejar los dispositivos. Y no, es que se enoja, patalea. El trabajo no es con el niño, el trabajo es con los papás, ¿sale? Entonces, la primera recomendación es, le vamos a disminuir los dispositivos a su pequeño. Entonces, y literal, a veces lo tenemos que decir así con los papás, el trabajo es con usted porque si usted no disminuye los dispositivos, el niño no los va a dejar. Y a veces los papás, con tal de que no les den lata, con tal de que se estén quietos, les dan el celular, la tablet, etcétera. ¿Sale? Entonces Exacto, aquí, para ellos es más fácil, ¿no?
como que dárselos y entretenerlos ahí con el dispositivo. Claro, pero estamos, o sea, a los niños les estamos, ay, no lo quiero decir, pero, o sea, les estamos limitando su desarrollo como no tienen una edad dándoles los dispositivos. O sea, para aprender a hablar necesitamos de mucha interacción, necesitamos que jueguen, necesitamos que convivan, necesitamos que todo esto para que puedan hablar. Entonces, aquí viene otro caso. Voy a empezar a cerrar este. Aquí vienen nuestras referencias, aquí no nos marca una actividad. Entonces viene el caso de una pequeñita, bueno, ya ni tan pequeñita, de una adolescente de 13 años que con trabajos podía hablar. Y entonces se le hace la entrevista a la mamá de pues de cómo se desarrolla, qué pasa, qué observa. Entonces, la mamá dice, no, es que desde pequeña ella siempre ha sido así. Ella siempre ha sido muy tranquila y como siempre ha sido muy tranquila, la dejábamos sentadita en su silla por horas, ¿eh? Dice, ella podía estar por horas sentadita. Ay, fíjense, o sea, cómo los mismos padres limitan el desarrollo de los hijos. Y esta pequeña, o sea, imagínense una niña sentada por horas en la silla, ¿no? Entonces, pues no hubo un desarrollo, pues neurológico. Ujú. Le quitamos, los privamos. Y pasa lo mismo pues, con los dispositivos. Los niños pueden estar sentados por horas, ¿sabe? Entonces, aquí viene, por ejemplo, otro caso con los TDAH, ¿no? Entonces, los dispositivos están llenos de sobreestímulos. ¿Y qué pasa? Que en lugar de estimular, sobreestimulan. Y entonces el niño después tiene que estar así, 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 rápido, 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 como con los dispositivos. Hay que cantar, hay que bailar, hay que ver colores, hay que cachar el lenguaje, así. Y empezamos a sobreestimular. Y entonces dicen, no, es que tiene TDAH. No, es que hay que disminuir los dispositivos porque está sobreestimulado por las pantallas. Y chistosamente sí, les quitamos los dispositivos, disminuimos lo más que podemos de los dispositivos y el niño pues se va a enojar, se va a hacer sus rabietas, pero a la hora de que le quitamos los dispositivos, el niño dice, ¿qué hago? Y aparece el aburrimiento. Y entonces eso es importante que aparezca el aburrimiento porque el niño empieza a interactuar con sus juguetes. Y eso, pues wow, cambia el estado emocional del niño a ser mucho más tranquilo. Pero como padres tenemos que decir, bueno, pues me va a costar muchísimo trabajo, voy a tener que depositar de mi tiempo, pero voy a lograr un cambio. Y a veces los padres no están dispuestos a, a dar de su tiempo para que sus hijos crezcan, ujú, neurológicamente hablando. Bueno, ya cerré el anterior y ya abrí el de desarrollo típico del lenguaje en niños de 0 a 6 años. Ujú, ¿quién me ayuda a leer ese cachito? Yo le ayudo, Miss. Sí, Miss. Desarrollo típico del lenguaje en niños de 0 a 6 años. El desarrollo del lenguaje en los primeros 6 años de vida es un proceso progresivo y fundamental que permite al niño comunicarse, interactuar con su entorno y construir pensamiento. Este desarrollo involucra tres componentes principales: forma, fonología, morfología y sintaxis; contenido, que es semántica; y uso, pragmática. De 0 a 12 meses es la etapa prelingüística. De 0 a 3 meses reacciona a sonidos, llora para expresar necesidades, emite sonidos reflexivos como guturales, perdón. 4 a 6 meses, balbuceo simple, juegos vocales y mayor atención al habla. Y de los 7 a los 12 meses, balbuceo repetitivo, ma, pa, comprensión de palabras comunes como no o su nombre y comienza a señalar y hacer gestos. Se desarrolla la comunicación intencional, aunque aún sin palabras. Ujú, claro, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí se me viene a la mente otra cosa, ¿no? Que hay mamás, no, es que yo sí estoy con el bebé, o sea, estoy todo el día con el bebé físicamente,
pero la mamá está en el celular, está lactando la mamá y está con el celular, ¿no? Entonces, el niño, desde ahí, desde esa primera parte del pecho, o sea, el niño para desarrollar todas estas habilidades debe sentirse mirado por la mamá, porque ahí estamos enseñando esta primera comunicación. Me importas, es afecto, es amor. Entonces, está la mamá físicamente, pero emocionalmente, o sea, no está presente y el niño necesita de eso. Entonces, en esta primera etapa prelingüística, pues necesitamos mirar al pequeño para que él pueda irse desarrollando. Necesita ver que estamos moviendo la boca para que él también pueda reaccionar con este mismo efecto. Ah, algo tengo que mover y de ahí que empezamos con el balbuceo. De ahí que se viene pues esta parte de que hubo un retraso en la pandemia, porque pues el pequeñito no veía de dónde, ¿verdad? Entonces, viene también de 1 a 2 años sus primeras palabras. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, de 1 a 2 años, un pequeñito ya usa entre 10 y 50 palabras. Esto nos hace, lo colocamos porque es referencia que si tenemos un pequeño de 2 años y maneja 10 palabras, entonces, pues sí, ya empezamos a ver un retraso, ya hay algunas señales de que hay un retraso. ¿Sale? Pero si tenemos 20 palabras de un niño de 2 años, pues bueno, creo que entra dentro de la normalidad. No forzosamente debe de tener 2 años si tiene 50 palabras, ya debe de tener 50 palabras, ¿no? Entonces, de 2 a 3 años, forma frases de 2 a 3 palabras. Fíjense, 3 años estamos diciendo, forma frases de 2 a 3 palabras. Y a veces tenemos pequeñitos de 3 años que decimos, no, es que ya debe de hablar, ya debe de decir frases completas, ya tiene que hablar, ¿no? No, no necesariamente, pero aquí dice vocabulario expresivo de 200 a 300 palabras. Quizás se le está dificultando, pero no quiere decir que ya tiene un diagnóstico de lenguaje, ¿no? O sea, 2 a 3 palabras con 3 años. De 3 a 4 años, consolidación del lenguaje. Perdón, me voy a regresar aquí. Pero entonces, en nuestra evaluación, por ejemplo, en este mismo niño de 2 a 3 años, pues vamos a ver qué le falta, ¿no? Probablemente forma sus frasecitas de 2 a 3 palabras, pero ¿qué creen? Tiene 3 años, no es escolarizado, sí está pasando tiempo en los dispositivos. ¿Y cuál sería nuestra recomendación ahí? Ah, mire, no va tan retrasado del lenguaje, pero sí le voy a recomendar que hay que meterlo a una escuelita o a clasecitas donde el pequeñito empiece a escolarizarse y empiece a tener más socialización. Vamos a disminuir un poco los dispositivos, y usted mamá y usted papá, vamos a tratar de llevarlo al parque, porque hay papás que, por ejemplo, dicen, vamos por la despensa, pero dejo a los niños con la abuela. Y nuevamente, por no querer frustrarse, los papás dejan de lado el entorno en donde el niño bien puede aprender, porque un niño, por ejemplo, que va a la despensa con nosotros, ¿qué es esto? Y agarra y pregunta, y nosotros, pues sí, le puede ser fastidioso, pero eso le va a ayudar muchísimo. Ah, esto es arroz, esto es un refresco. ¿De qué color es el refresco? Ven, ayúdame a tomar frijoles. Entonces, ahí nosotros estamos perdiendo una gran oportunidad de interactuar con el pequeño, y esa es otra recomendación. Mire, lo vamos a llevar al parque o cuando vayan por la despensita, por favor, pues llévenselo, son estímulos, es un ambiente nuevo, entonces no lo dejen tanto tiempo solo en casa y van a ver que va a mejorar. Entonces, porque nosotros podemos trabajar terapia del lenguaje, pero tenemos que darle recomendaciones a los papás definitivamente. De 3 a 4 años, consolidación del lenguaje. De 3 a 4 años, no quiere decir que a los 3 ya se consolidó. Entonces, a los 4 años ya debe de ser un poco más estable, comprende y responde preguntas simples. Fíjense, es hasta los 4 años. Se vuelve más comprensible para los adultos no familiares. Entonces, personas externas a los 4 años ya debe de entender, le deben de entender el pequeñito.
De 4 a 5 años, uso funcional del lenguaje. Entonces, están en segundo de preescolar y ya es un poco más funcional el lenguaje. O sea que todavía cuando están en tercero de preescolar. Cuando están en segundo de preescolar, más o menos, pero ya en tercero de preescolar tiene que ser más fluido y funcional su lenguaje. Usa oraciones completas y estructuradas. De 5 a 6 años, lenguaje casi adulto. Uso de vocabulario amplio, más de 2000 palabras. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo hasta los 6 años ya tiene 2000 palabras. Bueno, ya debe de tener, eso es lo esperado. ¿Sale? Importancia de esta etapa. Durante los primeros 6 años, el cerebro es altamente plástico y receptivo, lo que decíamos en la primera parte. No puedo dar un diagnóstico a un niño con ciertas características de 3 o 4 años. Entonces, nuestro cerebro es altamente plástico y receptivo, lo que quiere decir es que nosotros vamos a trabajar muchísima estimulación y a veces los papás nos dicen, no, es que deme un diagnóstico ya ahorita. Ay, sí me escuchó bien, me dice que mi conexión es inestable. Creo que ya. ¿Sale? Entonces, aquí hay que mencionarle a los papás, ¿no? No, tranquilo. Hay que explicarle mucho esto a los papás. Mire, hasta los 6 años ya podemos dar un diagnóstico. Ahorita, con todas estas recomendaciones, si usted se aplica y no deja de faltar a terapia de lenguaje, vamos a lograr mucho. Pero si nosotros trabajamos terapia de lenguaje y usted no hace las recomendaciones que le estamos dando en casita, entonces pues no vamos a avanzar lo esperado. Entonces, los 3 componentes del lenguaje: forma, contenido y uso. Por favor, léanlo, porque todavía nos queda otro, ¿cómo se llama? Nos queda otro archivo, ¿sale? Entonces, esto se los dejo de tarea, leerlo de forma detenida. Y por favor, no viene aquí marcado la actividad. Si tienen un lapicero, una libretita, por favor anoten que en este archivo, desarrollo típico del lenguaje, esto lo vamos a pasar a mano. No quiero que lo transcriban en la computadora porque vamos a hacer copiar y pegar. Entonces lo vamos a hacer a mano, lo vamos a pasar a mano, le van a tomar una foto y esa foto obviamente se va a entregar al correo electrónico. Después hablamos, aquí les voy a pedir muchas tareas a mano y después hablamos porque muchas tareas a mano. Bueno, y me voy con el último. Disculpe, no entendí. ¿Qué es lo que vamos a transcribir? ¿Desde dónde o todo el documento? No. Denme un segundito porque ya lo Por cerré. favor. Un segundo. Ya. Aquí está. Este es el que vimos. Desarrollo típico del lenguaje en niños de 0 a 6 años. Y lo que vamos a transcribir es esto. Los 3 componentes del lenguaje: forma, contenido y uso. Una vez que transcribieron esto, le van a tomar una fotito y esa fotito se va a enviar como tarea. ¿Sale? Ya llevamos 2 tareas hasta aquí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿O alguna otra pregunta? No, sí, solamente son los 3 componentes, ¿verdad? Exacto, esto. Todo esto se va a pasar contenido, lo que implica y ejemplo. Bueno, Ok, gracias. sí. Y voy a compartir el último. Denme un segundito, porque nuestra sesión finaliza en 10 minutos y si no, no lo vamos a ver. ¿Cuál es la primer tarea? Es que mi internet está... No se preocupen, les vamos a... Bueno, si alguien nos quiere apoyar a decir cuál era la primera tarea. Ya me acordé. Es un cuadro comparativo De de... las influencias negativas. Exacto, de las influencias negativas. Se les va a enviar su clase, no se preocupen, la pueden volver a ver.
pero son las influencias negativas. Estaba, me parece que es el quinto archivo, pero solo es de las influencias negativas, porque vienen influencias y luego influencias negativas emocionales, influencias negativas neurológicas, influencias negativas emocionales. Esa es la primera tarea. Sale, nos vamos con el último. Neurodesarrollo. Bien, ¿quién no ha leído? Para que nos ayude. O quien dice yo también. Nada más el neurodesarrollo. Solo es eso. Etapas del neurodesarrollo, no. A ver, ¿quién dice yo? Su micrófono está apagado. Gracias, Miss. Me sacó de la sesión. Una disculpa y hasta que me volvió a... ¿Alguien ya estaba leyendo? ¿Alguien ya dijo yo? ¿No? A ver, ¿quién No dice yo? escuché, pero si quiere yo le ayudo. Gracias, Cris. Nada más neurodesarrollo. Etapas del neurodesarrollo, no. Nada más es leer. Ok, el neurodesarrollo es el proceso mediante el cual el sistema nervioso, principalmente el cerebro, se forma y madura desde antes del nacimiento y continúa durante la infancia, adolescencia e incluso hasta la adultez temprana. Este proceso incluye una serie de etapas que permiten que una persona aprenda a moverse, a gatear, a caminar, que hable y se comunique, que aprenda y razone, se relacione con los demás y controle sus emociones y conducta. Ahí está. El neurodesarrollo es de toda la vida. ¿Sale? Entonces, a veces, ay, es que con este autismo de verdad a veces me sacan de onda, este famosísimo autismo. Entonces, a veces cometemos el error de decir, tiene autismo a los 4 años. Y entonces, bueno, sí, ya nos pasó con un pequeñito, fíjense. Pero no es de autismo, es justamente del lenguaje. Está pequeño y como a los 3 años le dicen a la mamá, no, es que bueno, esa es otra. Aquí sí pasa algo. Este, Desde el nacimiento tuvo una afectación a nivel cerebral en el lenguaje. Entonces, obviamente su lenguaje nunca va a ser perfecto, va a tener algunas fallas. Nunca va a ser perfecto porque tiene un daño neurológico. Entonces lo inscriben a una escuela especial al niño. Tiene 9 años actualmente. Nunca lo mandaron a la escuela regular. Entonces, ahorita salta la idea de mandarlo a una escuela regular porque no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe restar. Pero adivinen qué, la afectación estaba en el habla, pero no en lo intelectual. Entonces, todo este tiempo lo llevaron a una escuela especial y el niño, adivinen qué pasó, se retrasó en todo lo intelectual, pero su afectación no era intelectual. O sea, ¿qué pasa con esta parte del neurodesarrollo? Que cuando nuestro cerebro detecta que tenemos ciertas fallas, el cerebro busca compensar con otras áreas eso que no estamos logrando. Entonces, a este pequeñito, obviamente no lo debieron de haber metido en educación especial. Digo, no iba a poder lograr el lenguaje ampliamente. Hay palabras que no pronuncia bien, pero que las entiende, que las habla, trata de hablarlas, pero entonces no, su pronunciación no es correcta, pero es entendible. Entonces ya se retrasó toda esta parte, ¿sale? Entonces el neurodesarrollo, la estimulación temprana, nos tenemos que ir de la mano con ellos porque entonces tenemos que estimular, estimular, estimular para que justamente aparezca la neuroplasticidad, que empiece a haber otras conexiones y el pequeñito empiece a desarrollarse, ¿sale? Etapas del neurodesarrollo, desde el embarazo, claro. Entonces, ustedes saben pues que también hay estimulación prenatal y desde ahí, ¿no? Hay mamás que, por ejemplo, viven en depresión
¿no? Esta depresión posparto, eso es importantísimo, ¿no? Ver si hubo depresión posparto, porque no le hablaron al pequeñito, después del embarazo, porque la mamá se la pasó llorando, etcétera, ¿sale? Todo influye. ¿Qué influye en el neurodesarrollo? La genética, el ambiente, las experiencias tempranas, que pueden ser violencia, abandono, pobreza, porque es importante, porque un buen neurodesarrollo es la base para. Entonces, ustedes maestras, cuando notan que hay, por ejemplo, que hay un mal ambiente en casita, entonces ustedes son las salvadoras, ¿no? Porque el niño encuentra un ambiente más sano en la escuela y eso le ayuda mucho a su neurodesarrollo, a mejorar en otras áreas. Pero si nosotros como maestras, yo no estoy diciendo que ustedes, ha pasado y pasa mucho que el ambiente no está bien porque los padres se están separando, porque hay alcoholismo y entonces por eso es importantísimo todo esto, porque entonces como maestros los empezamos a etiquetar. Es que este niño es un grosero, es que así, les empezamos a etiquetar a los niños y luego los compañeros y los maestros. No va a mejorar este niño porque hay un pobre ambiente en la escuela, hay un pobre ambiente en la casa. Ujú. La neuroplasticidad, entonces nada más la voy a leer. La neuroplasticidad cerebral, también conocida como neuroplasticidad, es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar, adaptarse. Lo que acabo de decir del ejemplo de niños de 9 años, se pudo haber adaptado perfectamente y reorganizarse a lo largo de la vida, especialmente en respuestas a nuevas experiencias, aprendizaje, aquí viene, lesiones o daños cerebrales, estimulación o entrenamiento. Nosotros a lo mejor nos estamos enfocando en terapia de lenguaje para niños, pero la terapia de lenguaje también perfectamente la podemos dar a adultos, que son adultos, por ejemplo, que tuvieron algún accidente, lo voy a decir automovilístico, entonces tuvo un daño cerebral y le afectó nuevamente en la parte de cerebro del habla, y entonces su habla se retrasó, no está entendiendo, no puede emitir, la persona quiere emitir, pero no puede porque se desorganizó pues toda esta parte. Ahí también aplica la terapia del lenguaje. Tipos de plasticidad: plasticidad del desarrollo, plasticidad funcional, plasticidad sináptica. Su tarea es leerlo porque nos quedan como 2 minutos antes de que me cierren la sesión, ¿sale? Entonces, si se cierra la sesión, por favor, se les va a enviar la clase, léanlo de manera detenida, porque lo vamos a estar ocupando durante todo el diplomado. Neurodesarrollo, la plasticidad cerebral y el desarrollo del lenguaje. Y aquí nos explica cómo se relaciona el desarrollo del lenguaje como parte del neurodesarrollo. Sí, porque dicen, bueno, estamos hablando del neurodesarrollo, estamos dentro del diplomado del lenguaje, ¿qué tiene que ver? El lenguaje es una función cerebral compleja y su desarrollo depende del buen funcionamiento de varias áreas del cerebro, como el área de Broca y el área de Wernicke, entre otras. Por tanto,